que, que tengo preparada es lo que es, digamos, nuestro modelo hacia la dolarización, que el nombre básicamente, técnicamente, sería una dolarización endógena. En este sentido, la charla va a tener tres partes. La primera parte tiene que ver sobre la naturaleza del dinero, porque pareciera que algunos economistas se olvidaron esencialmente de dónde apareció el dinero, cómo apareció el dinero, cuáles son las funciones del dinero, porque esto tiene características e implicancias muy fuertes en términos de cómo uno piensa la existencia del dinero y su incorporación en la economía. Una vez que tenga cerrado esa cuestión de índole conceptual, la segunda parte de la charla tiene que ver con la inclusión del dinero dentro de un modelo de equilibrio general, cómo funciona una economía con esto, y ahí también me voy a detener en algo que se supone que los economistas deberían saber y no saben, y me consta, que es el problema del ancla nominal. De esa manera voy a discutir distintas formas de cómo anclar el nivel de precios. Y finalmente voy a estar abordando nuestro concepto de dolarización endógena. Entonces, que obviamente que para explicar, digamos, la cuestión de la dolarización endógena, lo que tiene que ver con los tiempos, los pasos y demás, tiene que ver con la enorme tarea que está llevando a cabo, digamos, Toto Caputo, Pablo Quirno, Santiago Bausili y todo su equipo, que es un verdadero lujo y un honor poder tener a semejantes profesionales trabajando conmigo para sacar adelante a este país. En ese sentido, digamos, si no hubiera dinero, digamos, estaríamos en lo que se llama en una economía de trueque. Ahora, en la economía de trueque, digamos, ustedes derivan funciones de demanda, pero hay algo que es muy importante porque esto tiene que ver con la contaminación intelectual que generó el keynesianismo. Porque básicamente Keynes, que no era economista y que solo había tomado un curso de economía de 6 meses con Alfred Marshall, no entendía cómo, digamos, la diferencia entre los modelos de equilibrio general y modelo de equilibrio parcial. Básicamente, cuando uno hace un curso de micro, en el primer curso de micro que hace, y cuando empieza la primera parte de un curso de micro en general, los libros, los más nuevos, son un poquito distintos los textos, pero básicamente arranca con la teoría del consumidor y ahí se derivan las curvas de demanda. En general, esas curvas de demanda van a depender de todos los precios y del ingreso. Pero eso es en equilibrio parcial, eso no es en equilibrio general. Digamos, extender esa idea de poner el ingreso en la función de demanda en un modelo de equilibrio general es un error conceptual grosero. Es decir, cuando ustedes están pensando en un modelo de equilibrio general, ustedes tienen que incorporar el hecho de que sus ingresos van a depender, en una economía de trueque, va a depender de cómo venden e intercambian sus dotaciones, o en una economía que incorpora la producción, la posibilidad de que ustedes trabajen, o sea, que vendan su ocio en el mercado de trabajo y a cambio reciban un salario. ¿Qué es lo que sucede? Con solo contemplar todos los precios de la economía, en la derivación del sistema de las cantidades, ustedes van a determinar cuánto van a percibir por vender sus dotaciones, cuánto van a percibir por vender el ocio en el mercado de trabajo y cuánto van a recibir de beneficios en función de las participaciones que ustedes tengan, digamos, en las firmas. Por lo tanto, digamos, esas funciones de demanda solo van a contemplar precios. Y lo mismo vale para las funciones de oferta. Por lo tanto, las funciones de exceso de demanda de un modelo de equilibrio general tienen dos características. Primero, que no aparece ningún indicador de cantidades, no aparece nunca el ingreso, nunca, no aparece nunca. Es decir, y además esas funciones son homogéneas de grado cero. Es decir, dependen de los precios relativos. Y eso además también tiene una contracara de índole matemática, que es la idea de la restricción presupuestaria agregada, lo pueden mirar de esa manera,
o como también la ley de Balrach, que si n menos un mercado están en equilibrio, el restante lo está. Por lo tanto, el sistema no se puede determinar, la solución, el vector de precio y de equilibrio no se puede determinar en términos absolutos, se determinan precios relativos. Digo, ese es el primer punto. Ahora, entonces, lo primero que hay que tener en claro es que de ninguna manera un modelo que se llame de ser de equilibrio general puede contemplar en las funciones de comportamiento el ingreso. Digo, eso es una aberración técnica. Entonces, cuando viene algún economista y le dice que hace equilibrio general y le puso en una ecuación de comportamiento el ingreso, empiecen a desconfiar. Lo segundo, digamos, otra aberración que cometió Keynes, digo, todas estas cosas están en un libro mío que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana. El otro tema es la tasa de interés. Es decir, cuando ustedes vean, digamos, un economista que le dice que hace equilibrio general intertemporal, bueno, primero miren si verdaderamente el modelo es intertemporal, porque probablemente sea de un solo periodo. Si es de un solo periodo, digo, la tasa de interés no tiene sentido como criterio. La tasa de interés existe porque existe el tiempo, no porque hay un banco central fijando la tasa de interés. La tasa de interés tiene que ver con el hecho de pasar el consumo del presente al futuro y viceversa. O si ustedes deciden invertir y entonces pasan la producción del presente al futuro, por ejemplo. Es decir, la tasa de interés existe independientemente de que exista el dinero, existe porque existe el tiempo. Y además, la tasa de interés no es cualquier cosa. En realidad, la tasa de interés básicamente es el precio relativo de los bienes presentes en términos de los bienes futuros. Eso es la tasa de interés. Por eso es cuando, en algunos textos, no en todos, cuando ustedes pueden determinar la tasa de interés, que también se llama tasa de interés vixeliana, está determinada por la interacción del ahorro y la inversión. Ahora, ¿qué es el ahorro? El ahorro es el consumo futuro. Entonces, cuando la tasa de interés sube, significa que los bienes presentes son más caros que los bienes futuros. Por lo tanto, ¿ustedes qué van a sustituir? Consumo presente por consumo futuro. Por eso, cuando la tasa de interés sube, el ahorro aumenta. Al mismo tiempo, si la tasa de interés bajara, significa que los precios futuros son más altos que los presentes. En ese contexto, ¿qué le convendría hacer a una empresa? En lugar de vender hoy, vender más mañana. ¿Eso cómo se llama? Ese paso de la producción de hoy al mañana. Eso se llama inversión. Y ahí ustedes tienen las tradicionales curvas de ahorro creciente en tasa de interés, de inversión decreciente en tasa de interés, y esa interacción determina la tasa de interés. Y la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal que no tiene nada que ver con la existencia del dinero. Por lo tanto, digo, cuando encuentren un economista que agarre y le pone la tasa de interés y el ingreso, desconfíen, porque es un burro. Primer reflexión sobre esto. Ahora, por lo tanto, digamos, o sea, cuando yo armo las funciones de exceso de demanda, si tienen todos los precios presentes y todos los bienes precios futuros, eso, digamos, va a ser un modelo de equilibrio general y de características intertemporales. Y básicamente lo que ustedes van a encontrar el equilibrio, que es cuando la tasa de interés sea la misma para todos, entonces el modelo ahí queda macheado en términos presentes y futuros. Ahora, y eso, digo, puede ser, de vuelta, sin que exista dinero, no necesito que haya dinero. Ahora, el dinero existe por otra cosa, no, digamos, para determinar tasa de interés. Básicamente, la economía de trueque tiene dos problemas. El primer problema que tiene es el de la doble coincidencia. Es decir, supongamos que yo, no sé, quiero comprar pan, pero no hay ningún panadero que quiera comprar mis servicios de economista. Bueno, quizás compró mis servicios indirectamente votándome para presidente. No sé qué intercambio hubiera preferido. Al margen de eso, bueno, si vivía del Estado, seguramente que no. Le estoy saliendo muy caro. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el problema? Yo tengo que encontrar a alguien, un panadero que me quiera
vender pan a mí y a cambio que yo le dé charlas de economía. Lo cual, digamos, eso digamos, es un poquito complicado, y más en una sociedad extendida. Y aún así hay un problema que cuando resuelvo el problema de la doble coincidencia, tengo otro problema que es el de la indivisibilidad. Porque yo quizás necesito solamente 1 kilo de pan, o sea, yo no voy a dar una charla de economía por 1 kilo de pan. Entonces ahí aparece una indivisibilidad. Y lo que le daría de una charla para, digamos, ese kilo de pan, digamos, no le sirve para nada tampoco, digo, porque ese bien tiene esa indivisibilidad. Entonces, en una economía que aparecen estos problemas, se empiezan a perder muchos intercambios y el nivel de bienestar cae sustancialmente. A partir de eso, digamos, el hombre no se puso a llorar, o, digamos, a ver que me arregle la vida el Estado. No, no. El hombre creó el dinero. ¿Qué es lo que descubrió el hombre? Que había bienes que se intercambiaban mucho más que otros. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a ir a buscar esos bienes, no para consumir esos bienes per se, sino básicamente para intercambiarlo después por el bien que necesitaba. Es decir, la aparición del dinero en realidad es un bien de intercambio indirecto. Entonces, por ejemplo, cuando el hombre era nómade, el primer tipo de dinero que apareció era el ganado. ¿Por qué? Porque, digamos, básicamente la gente se movía con el ganado. Entonces, el primer tipo de dinero que apareció era el ganado. Cuando el hombre se hizo sedentario, entonces empezaron a aparecer otro tipo de productos. Por ejemplo, la gente comía mucho pan. Entonces, el bien de intercambio indirecto que más se transaba en una economía, ¿cuál era? El trigo. No compraban y vendían trigo porque querían per se el trigo, sino porque básicamente era el que más se intercambiaba. En otras sociedades se usó el lino, en otras se usó el tabaco, hubo distintos tipos de modelos de, digamos, productos que se utilizaban como dinero, pero básicamente es un bien de intercambio indirecto. Esto es fundamental porque no es que ustedes lo demanden porque lo quieren tener, sino que lo usan para hacer transacciones. Este no es un tema menor a los efectos de cómo uno tiene que pensar el dinero. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Uno de los problemas que, si bien les podía servir como unidad de cuenta y para estar haciendo las transacciones, ustedes tenían otro problema, que no era reserva de valor, es decir, con el paso del tiempo, es decir, esos bienes que tenían una tasa de interés negativa, con el paso del tiempo valían menos. Es como un helado. Si ustedes no se comen el helado en tiempo y forma, la tasa de interés del helado como es negativa. Digamos, se le va a derretir en la mano. Entonces, frente a esa situación, para corregir el problema del almacén de valor, de la reserva de valor, se empezaron a utilizar metales. Y ahí básicamente se impusieron 2 metales. El oro para las transacciones grandes y la plata para las transacciones más chicas. Ahora, a mí hay un personaje que particularmente de historieta que me encanta, que es el zorro. El zorro es un gran personaje como personaje, porque era un anarcocapitalista fabuloso. ¿Por qué? Porque digamos, ¿de qué trataba la trama del zorro? El zorro tenía 2 tipos de enemigos. Obviamente, digamos, a Monasterio y todos sus soldados, o sea, digamos, el Estado, ¿sí? Digamos, que venía y le sacaba los recursos para llevárselo a España. Bueno, justo hoy menciona España. Igual ya lo tengo match point a Pedrito. Pese a lo que diga la progresía mediática. Ese es el primer punto. Y el segundo punto era la ciudad, digamos, o sea, estaba cerca del puerto y entonces había muchos ladrones que asaltaban. Imagínense que ustedes van a hacer intercambios y llevaban que con ustedes el dinero, el oro. Nada, es como llevar una etiqueta a decir robame, robame, robame. Entonces los atacaba todo y el zorro, ¿sí? No solo que se peleaba con los matones del Estado, sino que además también se peleaba ¿con quién? Con los chorros. ¿Por qué? Porque en realidad si ganaban los chorros, ¿cuál era el problema? Que había menos comercio y por lo tanto, digamos,
la calidad de vida bajaba. O sea, el Herrscher-Oechling a la perfección funcionaba ahí. Es decir, el zorro se ocupaba de que funcionara el Herrscher-Oechling. Entonces, en ese sentido, básicamente lo que apareció entonces, ¿qué fue? Certificados sobre el oro y sobre la plata, que era depositado en instituciones, digamos, que después se llamaron bancos, ¿no? Entonces se guardaban ahí. Y entonces ustedes después libraban contra esos papeles. Y después iba a la otra parte y iba y lo cancelaba, había todo un sistema de clearing, hasta que se metió en el medio, ¿quién? El Estado. Pero bueno, eso es parte de otra historia. Entonces, esto es lo que implicó que aparezca el dinero. Pero no hay que olvidarse el elemento fundamental, que el dinero sigue siendo un bien de intercambio indirecto. Es una demanda derivada, existe como contraparte del sendero intertemporal de consumo al que ustedes quieren acceder. Sirve para eso. Es decir, nadie se lleva, digamos, pesos o lo que fuera al traje de madera, nadie se lleva todo eso al jonca, no sirve para nada, del otro lado no compra, o sea, no compra para nada. Entonces, en el fondo, por eso existe el dinero, pero el dinero tiene esa característica. Es decir, es más, la herencia, digamos, como diría el profesor de Pablo, es un error de cálculo. Entonces, en ese sentido, ahora entonces nos encontramos en un modelo de equilibrio general, ya vimos las características que tiene un modelo de equilibrio general, cuyas funciones de exceso de demanda son homogéneas de grado cero, solamente están los precios de los bienes presentes, los precios de los bienes futuros, la relación de precios relativos entre los bienes presentes y futuros de cada tipo de bien, digamos, tienen que estar mapeados para que todo el modelo quede arbitrado en una tasa de interés única, que es lo que se llama la tasa de interés vixeliana y que es la que coordina intertemporalmente la economía entre el presente y el futuro. Dicho esto, cuando ustedes incorporan el dinero a ese sistema de equilibrio general, que con n-1 ecuaciones, ¿sí?, estando en equilibrio, el restante mercado también lo está, y solamente podían determinar n-1 precio, ahora al incorporar una ecuación de exceso de demanda más, ustedes pueden determinar un precio más. Y si determinan que el dinero es el numerario, es decir, que tiene un precio 1, ustedes cambian 10 billetes de 100 por uno de 1000. O sea, no hay digamos, salvo cuando haya problemas de mucho cash dando vuelta. Pero sacando, digamos, las anomalías, ustedes lo cambian por una relación que el número le da lo mismo. O sea, el precio ese es 1. Eso se llama numerario. Y eso permite que todos los precios de la economía queden ordenados en términos de escala nominal. Es decir, que entonces ustedes determinaron la cantidad de dinero con el numerario, que es el precio 1, y entonces le quedan determinados todos los precios nominales dentro del sistema y el sistema se puede resolver. Bajo esas características, esto es interesante. ¿Por qué? Porque si yo tengo que la demanda de dinero, entonces, es una demanda derivada, y es una demanda derivada de todas las funciones de exceso de demanda de las que están en el resto del sistema, tiene las mismas características que las funciones del sistema que tengo ahí arriba. Por lo tanto, ¿y eso de qué depende? Depende de lo que se llaman los parámetros profundos, diría Robert Lucas Jr., que en paz descanse. Es decir, depende de las preferencias, depende de la tecnología y depende de las dotaciones. Es decir, son parámetros recontraduros, salvo que tengan alguna hipótesis por la cual, digamos, ustedes van a determinar el sendero tecnológico, pero digo, si quieren determinar el modelo, tienen que hacerlo y es, digamos, como si fuera una combinación lineal. Tampoco es un problema resolver eso. En ese sentido, quiere decir que la demanda real de dinero, en condiciones normales de presión y temperatura, por decirlo de alguna manera, es una cuestión granítica. Es prácticamente una constante que tiene que ver con el sendero es decir, la función de demanda de dinero real depende del sendero de consumo a lo largo de toda la historia, desde hoy hasta el fin de la humanidad, vendría a ser. Y eso básicamente es una cuestión absolutamente granítica. Y eso, en equilibrio, es igual a los saldos reales, es decir, la cantidad nominal de dinero dividido el nivel de precios.
Por lo tanto, dada la demanda real de dinero, cuando el Banco Central determina la cantidad de dinero, lo que está haciendo es determinar la escala nominal de la economía y por ende determina el nivel de precios. Es decir, determina en ese sistema todos los precios de la economía. De ahí la naturaleza monetaria de la inflación. ¿Por qué? Porque en la medida que ustedes aumenten la cantidad de dinero, ustedes están modificando la escala nominal de la economía y consecuentemente están modificando el nivel de precios. De ahí la famosa frase de Milton Friedman, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Entonces, es más, en la vida real no hay tal cosa como la neutralidad del dinero. Básicamente, ¿por qué, no hay tal cosa como la neutralidad del dinero? Porque ustedes, para que se cumpla la idea de la neutralidad del dinero, es que yo modifico la cantidad de dinero y eso no tiene ningún impacto en el lado real de la economía, salvo en el nivel de precios. Para que eso se cumpla se tienen que dar dos supuestos. El primer supuesto es que existe un solo bien. Ahora, si existe un solo bien, ahí esa economía no tiene intertemporalidad. Porque si yo tengo un solo bien, ¿cómo hago para diferenciar entre los bienes de hoy y los bienes de futuro, aun cuando fuera el mismo bien? El mismo bien, hoy y mañana no es lo mismo. Entonces ahí necesito ese supuesto. Y además necesito otro supuesto más. Es tener el agente representativo, que todos tengan las mismas preferencias, de modo tal que cuando yo le tiro dinero por la cabeza, todos reaccionen de la misma manera. Y que además no hay efectos redistributivos de incluir el dinero. Entonces, si yo supongo un solo agente, un solo bien, un solo periodo, y claro, cuando subo la cantidad de dinero, va todo a precio porque no le estoy dando la posibilidad de que haya cambio de precios relativos. Con lo cual, si hay algo que pueda hacer el Banco Central, lo único que puede hacer es daño. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer el Banco Central es nada. Y si lo mejor que puede hacer el Banco Central es nada, es mejor no tenerlo, porque siempre puede aparecer un delincuente político que lo quiere utilizar para estafar a la gente. Si no, miren lo que ha pasado con la historia monetaria argentina desde 1935 en adelante. Por lo tanto, lo que sí es importante es lo que se llama el efecto Hume-Cantillon, que tiene que ver con la forma en la cual ingresa el dinero dentro de la economía y cómo en el medio va cambiando los precios relativos. Este es un tema no menor, porque si hay algo que también me produce un fastidio gigante, es cuando hablan del pass-through. En realidad, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario que se produce por un exceso de oferta de dinero. Cuando se genera ese exceso de oferta de dinero, ya sea o porque subió la oferta o porque cayó la demanda, pasaron las dos cosas a la vez, pierde poder adquisitivo el dinero. Y todos los precios en unidades monetarias suben. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como el dólar es un activo financiero, sube primero. Y después suben los otros precios. Eso, quien mejor, la mejor expresión de eso, o la mejor explicación, es lo que se llama el efecto Hume-Cantillon. Y eso se puede hacer y se puede mirar con el tipo de cambio, el dinero y cómo se mueven. Entonces, supongamos, por ejemplo, un shock en el cual cae la demanda de dinero. Si la gente ahora se quiere desprender del dinero, ¿cómo actúa generalmente la caída de la demanda de dinero en Argentina? Yo demando menos dinero y paso a demandar, ¿qué? Dólares. Entonces sube el precio de la moneda extranjera, el precio del dólar, sube el tipo de cambio, ¿sí? Tengo una devaluación. Atrás de eso, ¿qué me pasa? Me sube el precio de los transables. Atrás de eso me suben los precios mayoristas. Atrás de eso me suben los minoristas. Y por último, me suben los salarios. Es decir, que en el medio yo genero una brutal redistribución del ingreso en favor del sector transable y en franco detrimento del no transable más atrás de la cola de todos, que es el trabajo. Por lo tanto, ahí tienen, ¿qué pass-through? No hay pass-through, es un problema de dinámica de cómo ajustan los precios. Es decir, el pass-through el análisis del pass-through es un abuso del uso de la matemática. A mí me encanta cuando viene el economista y dice, no, bueno, lo que pasa es que el pass-through es muchísimo más alto cuando hay inflación más alta y es más bajo cuando hay inflación más obvio. Es un problema de abuso de la estadística. Ese es un caso. El otro caso es cuando se genera el exceso de oferta por impulso a la oferta. Entonces ustedes
ahora inyectan dinero, entonces, ¿qué es lo que le va a pasar? Primero, ¿qué va a pasar? Le van a subir los precios minoristas. Al mismo tiempo que le suben los precios minoristas, también le suben los salarios. Eso hace que se deterioren las cuentas externas y al mismo tiempo también le suben los mayoristas. Y después de eso terminan devaluando. Es decir, que no es, digamos, fíjense que ahí, digamos, el pass-through, entonces, ¿cómo es? Funciona al revés, o sea, ¿cómo anda? ¿Cómo lo explican? Aparte, imagínense que ustedes generan un problema por el exceso de oferta de pesos y entonces después, digamos, que devaluaron por el exceso de oferta de pesos ese, digan, no, bueno, ahora tengo que corregir el tipo de cambio real porque en realidad mirando ese número, ¿qué? Digo, yo para que vean, digamos, la cantidad de errores que se cometen analíticamente. Entonces ahora, digamos, vamos al problema, ahora entramos en la segunda parte, que es el problema del ancla nominal. El ancla nominal, básicamente, tienen 4 formas de determinar el ancla nominal. Una es fijar la cantidad de dinero. Si yo sé que los saldos reales, es decir, la cantidad de dinero dividido el nivel de precios, es igual a la demanda de dinero real, y ese, digamos, en condiciones normales es un número fijo, el nivel de precios va a venir determinado ¿por qué? Por el cociente entre la cantidad de dinero y la demanda de dinero. Conforme yo vaya subiendo la cantidad de dinero, eso lo que va a generar es que el nivel de precios sea más alto. Ahora, si ustedes además esto lo hacen de manera sistemática, como van a estar generando inflación de manera permanente, eso lo que va a hacer es peor todavía, porque entonces va a hacer que la tasa de interés nominal ahora escale con la inflación y eso va a obligar a que haya un salto, no solo que van a tener inflación más alta, sino que además en el medio, con la caída de la demanda de dinero por una inflación más alta, tienen un salto además en el nivel de precios. Por ende, al final tienen menos saldos reales en la economía, por ende tienen menos de un bien, por ende están peor. Es decir, con lo cual no solo que el dinero no es neutral, sino que además tampoco es superneutral. Y que cuando ustedes hacen esto, como además generan efectos redistributivos, afectan a las decisiones de ahorro y de inversión. Y cuando hacen eso, modifican la tasa de interés. Y cuando modifican la tasa de interés, modifican la estructura de capital. Y cuando hacen eso, además, modifican toda la demanda de trabajo. Entonces, claro, cuando ustedes, digamos, terminan de hacer un efecto expansivo y dejaron toda la estructura de la economía desequilibrada, claro, el día que estabilizan y van a romper capital en un lado, en otro, y se va a tener que recomponer en otro lado. Consecuentemente, en la transición, y sí, van a generar desempleo. No, porque ahora, digamos, que estamos bajando la inflación, ahora ¿cuál es el problema? Y sí, se genera desempleo. Y claro, obvio. Digamos, si estamos limpiando la basura que se hizo durante los últimos 20 años, por no decir desde 1935 en adelante. Entonces, ese es el caso del ancla nominal cuando ustedes fijan la cantidad de dinero. Entonces, si yo fijo la cantidad de dinero, lo que estoy haciendo es determinar el nivel de precios. Y si yo venía de emitir, digamos, 28 puntos del PBI y 3 en el último año, y claro, el día que ustedes fijen la cantidad de dinero, ¿qué es lo que va a pasar? Con todos los rezagos que van a tener. Y sí, van a tener inflación. Sí, claro, y sí. Sí, porque tiene que ver con los rezagos. Se están reacomodando todos los precios a la luz del desastre monetario que se hizo los últimos 4 años. En especial, en el último año donde se emitieron por el equivalente de manera directa e indirecta 13 puntos del PBI. Ese es el primer. Ahora, después hay otra forma de anclar el nivel de precios, que es fijando el tipo de cambio. Si ese, digamos, es el que más se ha usado regularmente en Argentina, y de hecho el programa más exitoso de la historia argentina fue la convertibilidad, que era básicamente anclar el tipo de cambio. Cuando ustedes fijan el tipo de cambio, dado que somos un país pequeño, por ahora, abrazando la silla de la libertad, vamos a volver a ser un país grande, pero por ahora vale los supuestos de país pequeño, ustedes van a tener el nivel de precios internacional dado. Por lo tanto, dado el tipo de cambio, dado los precios internacionales, eso le determina el nivel de precio local. Y obviamente, dadas esas dos cosas que están fijas, el nivel de precios local tiene que ser fijo también. Y si tengo fijo el nivel de precios y la demanda de dinero, por ende, ¿qué es lo que sale por default? ¿Qué es lo que sale endógenamente? La cantidad de dinero. La cantidad de dinero dentro de la economía va a estar determinada
básicamente por la demanda de dinero. Por eso, esto, quien mejor lo explica y quien más claridad tiene sobre esto es Arriazu. Es una de las personas que mejor entiende esto. ¿Por qué? Porque queda determinado endógenamente y básicamente, solamente cuando ustedes se emiten contra demanda de dinero, eso no es inflacionario, o al menos no genera que pierda poder adquisitivo el dinero. Son formas de mirarlo, para mí el problema es el señoriaje, pero más allá de eso, el punto es que si ustedes se emiten contra demanda de dinero, ustedes no tienen problemas de inflación, por decirlo de alguna manera. Y eso, en la convertibilidad se vio con muchísima claridad, porque ustedes se emitían básicamente contra demanda de dinero. Y eso lo que permitió es que rápidamente bajen los precios. Igual ahora después, bueno, sí, lo hago ahora. Hay diferencias entre el programa que estamos haciendo nosotros y la convertibilidad, porque básicamente la convertibilidad, es cierto, bajó la inflación más rápido que nosotros. Ese es un punto, yo no lo niego. Pero básicamente pasaron algunas cosas en el medio. Antes de la convertibilidad hubo dos hiperinflaciones. La de Alfonsín, más o menos 5.000% de mayorista, y la de Menem, después del plan Mungibor y el plan Herman, no sé cuántas versiones hubo dos hiperinflaciones. Eso no es menor, porque eso lo que hace es destrozar los agregados monetarios. Por lo tanto, cualquier esquema que ustedes fijaran del tipo de cambio, ¿qué pasa? Ustedes tenían un montón de demanda de dinero para adelante, con lo cual, esa propia dinámica de la demanda de dinero los iba a poder ayudar a anclar el nivel de precios, al margen de que fijaron el tipo de cambio. Ese es el primer punto. El segundo punto es, una de las cosas que nosotros estamos haciendo, y parece que muchos se les pasa por alto, es que nosotros estamos estabilizando sin violentar los derechos de propiedad. El trabajo del señor Kirno, que está acá, y el trabajo del señor Bausili, que no sé si está, ¿dónde lo dejaron? Santiago. Básicamente lo están haciendo sin violentar el derecho de propiedad. Porque quizás no lo recuerdan, eran chicos, pero hubo algo que se llamó Plan Bonex. Y de hecho, una sarta de mentirosos econochantas se la pasaron diciendo que nosotros íbamos a expropiar. Y lo más interesante es que estamos tardando más en la estabilización, básicamente porque hemos decidido no expropiar. Y tampoco podemos determinar cuándo vamos a terminar con este proceso, porque como es un proceso de mercado y el mercado es la decisión de los individuos, dependemos de cómo decidan los individuos. Por ende, no podemos determinar la velocidad del día. ¿Qué día abrís el cepo? No lo sé. Porque como lo estamos haciendo mercado, lo determina la gente. ¿Está claro? Y además, tampoco fijamos ningún precio, como será el tipo de cambio, y tampoco, llamamos a los empresarios para que, no tocaran los precios. Dicho sea de paso, sí hacemos un esfuerzo enorme, y Toto, en eso labura enormemente, que va y le explica a todo el mundo, la escala nominal no era esa, es otra, y ustedes, que nadie tampoco cuestiona que hayan creído que la escala nominal iba a ser otra. Si había bestias que decían que el tipo de cambio iba a ser 10.000, había uno que decía, no, porque si dolariza lo va a hacer a 7.000 pesos. ¿Dónde estaba el que decía la cuenta esa? Como por cierto, sacó pocos votos y desapareció casi. Es uno de los tipos que más imagen negativa tiene. Con el que le hizo la cuenta. ¿Saben quién es el que hizo la cuenta? Ese es otro de los modelos. Otra forma que ustedes lo pueden hacer es con lo que se llama el patrón mercancía. El patrón mercancía es fijando el nivel de precios. Entonces, evidentemente, fijando el nivel de precios, dada la demanda de dinero, obviamente que el dinero le queda endógeno, en la metodología o terminología de Olivera, se llama
patrón mercancía. Este esquema sirve para pensar si tienen una mente dirigista y en esa mente dirigista ustedes quieren controlar precios. Es decir, para los que les gusta controlar precios, este modelo es anillo al dedo, porque digo, ¿qué hace? Fija los precios. De hecho, digamos, el Plan Austral, una de las cosas que hizo no solo fijó el tipo de cambio, sino que además fijó ¿qué otra cosa? Hizo un control de precios. Y de hecho, digamos, la convertibilidad, digamos, fijó el tipo de cambio, lo hizo por ley, y también llamaron a los empresarios para que entiendan que ese era el tipo de cambio. Ninguna de las cosas de esas nosotros no hacemos ninguna. Entonces ahora ustedes, entre el nivel de precios y la demanda de dinero, van a determinar entonces la cantidad de dinero en la economía. Después hay otro modelo que es cuando ustedes fijan la cantidad de dinero mirando los salarios. Obviamente que se llama patrón trabajo y básicamente se asume una estructura de mercado concentrada de modo tal que los precios sean un markup de los salarios. Entonces, una vez que ustedes determinan el markup de los salarios, determinan los precios, dados los precios y dada la cantidad de dinero, la demanda de dinero, se determina la cantidad de dinero. Es decir, también queda endógena la cantidad de dinero. Este modelo combinado con el anterior o en alguna combinación con el anterior, ya sea el patrón mercancía o el patrón trabajo, entre esos dos se suele utilizar mucho para lo que son los modelos de puja distributiva. Ahora, lo importante es entender que la inflación en todos estos modelos sigue siendo un fenómeno monetario. Porque básicamente, ya sea o porque subieron los precios o porque subieron los salarios, como que subieron los salarios y después suben los precios, eso es lo que dispara el dinero endógeno. Que en los modelos de dinero endógeno que se suelen estudiar en Argentina, como por ley de Walras, si n menos un mercado está en equilibrio, el restante lo está, omite el mercado de dinero. Pero eso no quiere decir que no sea un fenómeno monetario. Es un fenómeno monetario. Porque, de hecho, endógenamente el modelo convalida monetariamente todo el tiempo. Por lo tanto, aquellos que hablan de inflación multicausal utilizando estos modelos también son otros brutos. Y ni le cuento si agarren y le dicen que una brecha de 60% está bien y después se queja del cepo. Todos sabemos de quién estoy hablando. Con lo cual, ahí tienen todos los modelos básicamente de ancla nominal. Es más, el inflation targeting tiene un problema que es ¿cuál? Que no tiene ancla nominal. Que es lo que en la terminología olivera se llama patrón crédito. Ahí tienen dos tipos de problemas. Hay un problema que en un modelo de equilibrio general eso no tiene sentido porque, miren, ¿estamos de acuerdo en que Moreno era un villano? ¡Ey! ¡Vamos! Bien, ok, gracias. Si no, digamos, teníamos que empezar a sacar el GPS. Bueno, querer controlar la tasa de interés es peor. Porque significa que yo quiero controlar no solo los bienes presentes, como hacía Moreno, sino además quiero controlar los bienes futuros. Y creer que le voy a pegar a la tasa de Vixeliana implica un nivel de arrogancia verdaderamente monstruoso. Bueno, el problema del inflation targeting, primero que, de vuelta, la tasa de interés ya vimos que no tenía, con lo cual es un enjuague keynesiano en un modelo raro que no tiene nada que ver con el modelo de equilibrio general. Y si ustedes hacen eso, ¿cuál es el problema? Que necesitan ahora controlar todos los precios. Y además, en la lógica de ese modelo, no pueden anclar la cantidad de dinero. Porque la lógica de ese modelo, como determinan la tasa de interés en el mercado monetario, lo cual es un engendro, en el mercado monetario se determina el poder adquisitivo del dinero, pero dado ese engendro keynesiano, el problema es que no pueden determinar la cantidad de dinero porque está determinado de manera endógena. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para anclar el modelo? Básicamente lo que necesitan es tener anclado, entonces, las expectativas. Entonces, cuando ustedes tienen ancladas las expectativas, dados los precios presentes, pueden determinar los futuros, con eso determina la demanda de dinero. Al determinar la demanda de dinero, queda determinada la cantidad de
nominal de dinero y dado eso, determinan el nivel de precios. Eso sí, tienen que tener ancladas las expectativas. No sea cosa que de repente le aparezca un nabo, digamos, llamado jefe de gabinete, y que por cuestiones políticas quiere modificar la tasa de interés porque no le gusta y termina mandando todo al demonio y haciendo, digamos, que un gobierno pierda las elecciones. Sabemos de qué estoy hablando también. Vos también sabés de quién estoy hablando. ¿Ok? Entonces, pero esto es lo importante. Entender el rol del ancla nominal. Porque si no entendemos el problema del ancla nominal, no sabemos de qué estamos hablando. No entendemos la naturaleza de la estabilización. Porque ahora sí lo que voy a hacer es me voy a meter con lo que estamos haciendo nosotros y cómo vamos camino a la dolarización endógena. Básicamente, cuando nosotros llegamos, me lo sé de memoria, no sé para qué me traje los anteojos, pero nosotros cuando llegamos nos encontramos con déficit gemelos por 17 puntos del PBI. Ustedes saben que, digamos, 4 puntos del PBI es luz amarilla, 8 nos pegamos una piña, imagínense 17. O sea, la piña estaba acá. No solamente eso, sino que de esos 17 puntos, 15 eran explicados por el déficit fiscal, donde 5 estaban en el Tesoro y 10 estaban en el Banco Central. Es decir, el déficit cuasi fiscal, o sea, lo que generaba el Banco Central, generaba 10 puntos de déficit. Esto no es un punto menor, porque cuando ustedes construyen un programa de estabilización, tiene 3 elementos. Tiene un ajuste fiscal, tiene un ajuste monetario, que en nuestro caso es el saneamiento del balance del Banco Central, y tiene una cuestión cambiaria. Nosotros hicimos un sinceramiento del tipo de cambio, y no fue a cualquier lado el tipo de cambio. El tipo de cambio, cuando allá en el Hotel Libertador, con Toto y su equipo, dijimos dónde ponerlo, era que ese tipo de cambio más el impuesto país quedara cercano al tipo de cambio de mercado, porque de esa manera minimizábamos el exceso de demanda de divisas, por ende minimizábamos el exceso de oferta en el mercado de bienes, en el mercado de trabajo y por lo tanto, digamos, si bien íbamos a implementar una solución dolorosa en términos fiscales, donde ese aumento del ahorro no iba a tener como contrapartida la inversión y iba a caer la actividad, el empleo y, digamos, si los salarios reales iban a caer, porque estábamos sincerando la economía, al hacerlo de esa manera el daño era mucho menor. Porque después aparecen los que se quejan y dicen, no, tendría que haber puesto el tipo de cambio en 600. Pero sucede que en ese modelo, si las cosas salían bien, además había más inflación que la que tuvimos. Y ahora son los mismos que se quejan del tipo de cambio atrasado. Así que, por favor, digamos, o sea, recalibren bien el modelo porque las cuentas las están haciendo mal, entonces. Pero no van a aceptar que se equivocaron, sino que van a fogonear de que tiene que estallar el modelo porque ellos no se equivocaron. Pero al margen de eso, no era el único problema que teníamos, la brecha. Después teníamos unos problemas de stocks fenomenales. Por ejemplo, teníamos vencimientos de deuda en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares. ¿Qué laburito te agarraste, Kirno, No solo eso, teníamos el problema de la CIRA, que eran como 50.000 millones de dólares. Teníamos el problema de los dividendos atrapados. Teníamos el problema de los pasivos remunerados, que el gobierno anterior tan amigablemente, digamos, teníamos LELIQs que eran a 30, 60, 90, 120 y 180 días, pasó todo a un día. Que les explico por qué lo hizo. ¿Saben por qué lo hicieron? Porque ellos creían que nosotros íbamos a liberar todo sin mirar el problema de stocks. Y si nosotros liberábamos todo sin mirar el problema de stocks, íbamos a generar una hiperinflación. Y en enero ya había otro gobierno. Así de fácil. Pero no les dimos el gusto, digamos, estamos terminando cerca de terminar mayo y todavía estamos acá. Y con la inflación cayendo. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros nos encontramos.
Entonces, en el plano fiscal, ¿qué hicimos? Pasamos a una política de déficit cero. Digo, a mí me sorprendía, y yo vi algunas presentaciones de algunos analistas que dicen saber mucho, que decía que la política fiscal era inconsistente. Digo, si yo voy a déficit cero, ¿qué es lo interesante del déficit cero? Que entonces yo no subo la deuda. Si yo no subo la deuda, dado el producto, la relación de deuda-producto es no creciente. Es más, si se expande con la población nada más, ya es decreciente, por lo tanto soy solvente. Por lo tanto, claramente la política fiscal pasa a ser consistente. Piensen que de tener caído el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por lo tanto teníamos un problema enorme de 25.000 millones de dólares que vencían, mayoritariamente con multilaterales, teniendo el acuerdo caído con el fondo. Toto y su equipo arreglaron esto en 2 semanas, en un fin de semana con el fondo. Increíble. Cuando ustedes, digamos, veníamos de una historia que en términos normales hubiéramos tardado 3 meses. ¿Por qué? Porque justamente esta política, digamos, era súper consistente. De hecho, es tan consistente que el riesgo país de 2.900 pasó a 1.200. Y si no fuera porque la política no para de poner palos en la rueda, ya hubiéramos pasado hace rato la barrera de 1.000 puntos. Pero no se hagan problemas, porque nosotros vamos a seguir insistiendo, con lo cual, digamos, en algún momento vamos a romper esa barrera y vamos a seguir bajando el riesgo país. Es más, cuando nosotros decíamos que íbamos a hacer este ajuste, todos decían que era imposible, que no se podía ajustar más de un punto. Después de que no solo, digamos, en el medio de la desesperación, es aviso, ¿no? Digamos, o sea, nosotros queríamos cerrar las cuentas y bueno, apuntábamos a 5 y se nos fue un poco la mano. Ajustamos 7 en el Tesoro. Bueno, ahora estamos recomponiendo, pero digamos, en esa dinámica es un poquito complicado el fine tuning. Digo, el fine tuning está bien, digamos, en la hoja de Excel, en la vida real es un poco más compleja, pero eso que decían que era imposible ajustar más de un punto por año, se encontraron con que nosotros en el primer trimestre habíamos ajustado 7 puntos. No solo eso, sino que ya en el primer mes de gestión habíamos generado superávit financiero. Entonces, en lugar de aceptar que se equivocaron, no, esto no es motosierra, es tijerita más mucha licuadora. Digo, bajamos a la mitad la cantidad de ministerios. Cortamos la obra pública, porque no creemos en la obra pública. Cortamos de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias. Echamos una cantidad enorme de empleados públicos y cada vez que van cayendo los contratos van saliendo más empleados públicos. Bajamos un montón de planes sociales que eran curro. Digamos, o alguna vez en su vida vieron la cantidad de casos de corrupción que se denuncian desde Capital Humano. Aviso que, digamos, nosotros somos el Poder Ejecutivo, por lo tanto, digamos, ahora está en la mano de la justicia. No me lo pidan a mí. Nosotros, o sea, encontramos los pufos, los denunciamos y ahora, digamos, está en la mano de la justicia. Entonces, ¿qué no hubo motosierra? Hubo tremenda motosierra. Y después le explico algo. Cuando la licuadora es permanente, también es motosierra. Entonces, aquellos que decían que no se podía hacer un ajuste más de un punto de PBI, entonces ahora ¿qué hacen? No, porque el problema ahora es la calidad del ajuste. Dale, mediocre, fracasado. Vos no lo podías hacer porque no tenías con qué hacerlo. En cambio, digamos, el señor y yo, digamos, hemos decidido poner lo que había que poner. Digo, a ver si ustedes se creen que es fácil, digamos, bancarse a estos gastos maníacos degenerados del gasto público. Fíjense que lo único que están haciendo, digamos, ahora es mandar proyectos al Congreso, ¿para qué? Para rompernos el equilibrio fiscal. Yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa 3 carajos. Que obviamente lo van a hacer con fines electoralistas para tratar de esmerilarnos electoralmente. Pero le vamos a explicar a la gente lo que está haciendo. Miren cómo le salió el tiro por la culata cuando fueron con el tema de una causa noble de las universidades
y después la gente se dio cuenta de cómo se prostituyó una causa con una mentira y en la cual se prendió toda la casta política y terminó en una foto todo el tren fantasma. Principio de revelación. Digamos, aparte lo estamos exportando ahora el principio de revelación y lo bien que trabaja. Entonces, la otra cosa que fue muy importante en todo esto es el saneamiento del Banco Central. Digamos, una de las cosas que publicó hace poco el Banco Central fue el desastre que causó el kirchnerismo en esta última etapa que estuvo. Es decir, rompieron el balance del Banco Central en 45.000 millones de dólares. Lo quebraron. No es un tema menor quebrar el Banco Central. Porque, digo, ¿se acuerdan de alguien el de la metáfora gastronómica? Decir que el Banco Central está quebrado no es un chiste. Porque entonces, si yo tengo el Banco Central quebrado, ¿cuál es el problema? Que para recomponer lo que tengo de activo versus lo que tengo de pasivo, necesito que suba el nivel de precios, ¿para qué? Para licuar el pasivo. Entonces, si yo tengo un nivel de precios que licúa el pasivo tal que me hace que el patrimonio neto llegue a cero, cuanto más quebrado estoy, nivel de precio que necesito es más alto. Entonces yo uno el nivel de precios de hoy con el nivel de precios futuro, la pendiente de eso que es la inflación. Entonces, en la medida que yo voy recomponiendo y saneando el balance del Banco Central, el nivel de precios implícito, ¿cómo es? Es mucho más bajo, por ende estoy bajando la tasa de inflación. El señor Bausili, a cargo del Banco Central, ya recompuso 25.000 millones de dólares. O sea, imagínense el laburo enorme que está haciendo para matar la inflación. Pero no es la única porquería que nos dejaron ahí. Tenemos otros problemas. Uno de los problemas que tenemos es que tenemos emisión endógena por dos mecanismos bastante perversos. Uno es la remuneración de pasivos remunerados, que son, digamos, los PASES. Bueno, esta semana que pasó, en una operación fantástica, coordinada entre el Banco Central, Santiago Bausili, y el señor Pablo Quirno, un tercio del dinero que estaba metido en los remunerados lo pasamos básicamente a depender del Tesoro. ¿Y por qué lo pudimos hacer ahora? Y porque en el medio fuimos generando confianza, fuimos generando resultado fiscal, de modo tal que pudimos construir una curva de pesos, y porque ahora tenemos curva de pesos, gracias al laburo enorme del señor Pablo Quirno, pudimos pasar ya un tercio de los remunerados. Entonces, en la medida que vayamos bajando la tasa de interés y pasemos remunerados del Banco Central al Tesoro, de esa manera vamos a terminar eliminando uno de los mecanismos de emisión endógena. El otro mecanismo es un mecanismo perverso, que es el de los puts, digamos, donde ahí hay corresponsabilidad con el Fondo Monetario Internacional, porque como no querían financiar al fisco, preferían el riesgo de crédito del Banco Central y inventaron ese monstruo de los puts. Entonces, cuando terminemos con los remunerados, cuando terminemos con el problema de los puts, que ya lo estamos encaminando, se va a terminar y avancemos en la reforma del sistema financiero, se termina la emisión por sector financiero. Como tenemos equilibrio fiscal, financiero, no necesitamos emitir por el fisco. Y por ende vamos a dejar el tipo de cambio libre y no emitimos más. Una vez que tenemos esa situación, vamos a mandar una ley al Congreso donde la emisión monetaria sea considerado un delito como un delito de lesa humanidad, va a ser un delito imprescriptible. Entonces, si emitimos dinero, va a ir preso el presidente del Banco Central, todo el directorio, el presidente de la Nación, el ministro de Economía y diputados y senadores. Es decir, todos los que laburen para emitir dinero van a ir todos presos. Ustedes me pueden decir, bueno, pero si se llevaron puesta la ley de convertibilidad
y le robaron a los argentinos en ese mismo momento 14.000 millones de dólares, que a plata de hoy deben ser como 20 y pico mil, ¿por qué no lo van a volver a hacer? Bueno, porque va a ser considerado un delito de lesa humanidad. Va a tener las mismas características. Entonces sí, va a venir un gobierno y puede hacerlo, pero después puede volver otro y meterlos presos a todos por hacer eso. Con lo cual, digamos, o sea, se les va a complicar bastante. O sea, van a terminar presos. Pero no solo eso, sino que además hay una cuestión adicional. Ahora entonces yo voy a tener la cantidad de pesos fijas. Y recuerden que yo dije que la demanda de dinero sí es una demanda derivada del sendero de consumo intertemporal. Ustedes, para aumentar de manera permanente el sendero de consumo, ustedes necesitan tener un aumento permanente del ingreso. ¿Hasta ahí vamos? Por lo tanto, en la medida que nosotros recomponemos el crecimiento económico en la economía, y hay motivos para explicar esto, básicamente ¿por qué? Primero porque estamos empezando a rebotar. ¿Por qué? Porque los salarios en términos reales o empatan o le ganan a la inflación, y en términos de alimentos le está ganando por goleada. ¿Por qué? Porque la inflación en alimentos viene muy baja. Segundo, porque después de 20 años de populismo salvaje castigando el capital, se comieron el capital. Al comerse el capital, el valor del producto marginal del capital, que en términos financieros, si ustedes quieren, la TIR del flujo de fondos de la firma, o si quieren, digamos, dado un WACC, el BAN del flujo de fondos de la firma es positivo y muy grande, dado todo el capital que se comieron. ¿Qué es lo que pasa? Eso va a generar inversión aun cuando no hiciéramos las reformas. Y como si todo esto fuera poco, había 15 puntos del PBI que se lo chupaba el Estado, generando el crowding out, y ahora va a haber ¿qué cosa? Se los devolvemos a la gente. Piensen que nosotros asumimos discutiendo la hiperinflación, ¿no? Porque de hecho la inflación mayorista de diciembre fue 54%, y eso significa anualizado 17.000, que dicho sea de paso, el último dato dio 3,4, y si toman otros de los indicadores de los precios del sistema de precios mayorista, están abajo de 3. Por lo tanto, digamos, el proceso de estabilización está funcionando muy bien. Eso es divertido, ¿no? Dice, no hay plan de estabilización. ¿Y por qué baja? ¿De casualidad baja la inflación? Digo, pregunto, ¿no? Porque hay que bajarla de 54 a 3. Pero al margen de eso, ¿qué es lo importante? Que van a volver 15 puntos de ahorro para financiar la inversión. Y entonces, de estar discutiendo la hiperinflación, hoy estamos discutiendo que vuelve el crédito hipotecario. Es decir, vuelve el sueño de la casa propia. Es decir, los jóvenes no podían poder pensar en tener un auto, y ahora piensan en que pueden tener una casa propia. Digo, es interesante, todo en 5 meses. Entonces, en ese contexto, lo que vamos a tener es que la cantidad de dinero de los pesos está fija, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo genero crecimiento económico y si meto las reformas estructurales, vamos a crecer mucho más, cosa que si no me la saca el Congreso ahora no me importa, digo, lo voy a volver a intentar. Y lo voy a intentar todas las veces que pueda. Y si no la dejan pasar, la paliza que le vamos a dar electoralmente el año que viene va a hacer que cambie la composición del Congreso y podemos pasar toda la reforma. Porque hasta ahora, mire, la reforma más grande fue la de Menem. La ley bases como está hoy en el Congreso es 5 veces más grande. Y no solo eso, sino que además tenemos las 300 reformas del DNU, o sea que estamos 8 veces más grandes. Y le cuento algo, tenemos todavía pendiente 3.200 reformas. ¿Y saben qué? Las vamos a hacer. Tarde o temprano las vamos a hacer, no me importa cuánta voluntad tenga de bloquear la política sucia, no me importa, lo vamos a hacer. Digamos, no vamos a parar hasta que Argentina sea el país con más libertad del mundo. Es decir, lo vamos a hacer. Por lo tanto, en la medida que la economía crezca de manera permanente y eso implique un aumento permanente del consumo, la contracara es que me va a aumentar la demanda de dinero. Entonces, ¿cuál es el problema que yo tengo ahora si dejé fija la cantidad de dinero? Es que como tengo el tipo de cambio flexible, la moneda se va a apreciar. Pero también otra cosa que puede pasar
y va a pasar, ¿cómo se resolvía el aumento de la demanda de dinero en convertibilidad? La gente iba y le vendía los dólares al Banco Central y así inyectaban los pesos. De hecho, hablábamos de ese mecanismo endógeno. Bueno, pero ahora no vamos a emitir. ¿Cómo hacemos entonces? Vamos a permitir la competencia de monedas. Entonces, supongamos, solo para hacerlo fácil ahora, que se puede utilizar el dólar. Y permitimos que se use el dólar como otra moneda más. Conforme aumente la demanda de dinero, la única forma de monetizar la economía, ¿cómo es? Con los individuos metiendo los dólares adentro de la economía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a encontrar con una situación que los pesos están fijos y una economía que crece cada vez tiene más dólares. Y cada vez tiene más dólares, y siempre los mismos pesos. Y hacen las transacciones en la moneda que ustedes quieran. Consecuentemente, el peso pasa a ser algo así como una pieza de museo. Y cuando es muy chiquitito respecto a la cantidad de dólares, ¿qué creen que vamos a hacer? Vamos a dolarizar. Y ahí va a desaparecer el peso. Y la dolarización en un sistema de competencia de moneda, porque hay gente que le tiene miedo, no, porque en realidad la apreciación y que no sé qué cosa. Basta de miedo, digo, tanto miedo a la libertad, tanto miedo a los precios. Va a haber competencia de monedas. Entonces ustedes van a poder usar, ¿vieron que algunos hablan de canasta de monedas? Bueno, ustedes van a poder usar la moneda que quieran. Pueden usar, digamos, el dólar, pueden usar el yen, pueden usar el renminbi, pueden usar la libra esterlina, el franco. Usen lo que se les dé la gana, a mí me da lo mismo, usen la moneda que se les da la gana. No me importa, usan cualquiera. Por lo tanto, digamos, ahí tendrían un modelo de canasta de monedas, pero en lugar que la determine un burócrata las ponderaciones, ¿quién la va a determinar? El mercado, lo van a determinar los individuos con sus decisiones de comprar y vender en la moneda que se les dé la gana. Pero la verdad es, ¿por qué ir a algo tan corto intelectualmente? Hay la Universidad Francisco Marroquí en Guatemala, que es la primera universidad libertaria del mundo. Ustedes en uno de los pasillos, cuando va caminando, entonces, por ejemplo, se encuentran con unos murales raros y tienen en un costadito tienen un vidrio y ese mismo dibujo. Bueno, esos eran los billetes que tenían en Guatemala antes de tener Banco Central, que eran emitidos por las empresas de café. Digo, Guatemala tiene uno de los mejores cafés del mundo. Entonces, el dinero lo emitían las propias empresas de café. Y estaba en el interés, o sea, y ese dinero estaba respaldado. ¿Por qué? Estaba respaldado por café. Es decir, era patrón mercancía, en serio. Entonces, en ese contexto, la realidad es, ¿y si yo me dedico a producir café, por qué no hago mis transacciones en términos de café? Si yo estoy en el sector petrolero, ¿por qué no las hago en términos de WTI? Si estoy en el sector del gas, ¿por qué no las hago en BTU? Si estoy en el campo, ¿por qué no las hago en soja? Es decir, la moneda la utilizo yo y utilizo. Con lo cual, fíjense que los riesgos de descalce de monedas se van a desplomar. Ustedes van a poder estar macheados todo lo que quieren. Digamos, o sea, el ahorro que ustedes van a tener en términos de cobertura de seguro es enorme. Es decir, miren cómo les va a bajar además los costos de transacción a la economía. ¿Y qué apreciación? No se discute más el problema de la apreciación. Yo creo que algunos economistas no quieren este tipo de cosas, no sé si es porque no quieren pensar o porque se les van a terminar